maestro, ese discurso inclusivo, a grandes rasgos, tiene un fundamento lingüístico. Muy bien que me haga esa pregunta, porque resulta que la gente apela, no, porque eso es hablar, violar la ley de menor esfuerzo, que si vamos a decir los y las dominicanos, y además eso es antianalógico, etcétera. Sí, yo creo que tiene defensa. Primero recordemos que hay tres leyes que rigen todas las lenguas del mundo. Hay dos incluso que funcionan como las leyes centrípeta y centrífuga en el universo, ¿no? Que crean, incluso que crean el movimiento de los planetas, esas leyes. Lo que es la gravedad para un planeta, entonces sirve de repulsión para los otros. Entonces, la ley central de todas las lenguas es la ley de la distinción, que es central también en el estructuralismo, como ustedes recordarán, para Saussure, solo existe en la lengua lo que establece distinciones. Lo que no se distingue de otro no existe. Digamos que en la fonética, si yo digo azúcar, 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 y la gente no, los hablantes no perciben que hay una diferencia de referente, aunque hay una diferencia fonética, no hay una diferencia fonológica, o sea, no hay una distinción de dos palabras ahí. Entonces, no, eso funciona, ahí solo existe una, porque no hay distinción. Eso para dejarlo en el nivel mínimo que es la fonética, pero para todo, si no hay distinción, no hay comunicación. También se le llama la necesidad de ser entendido. En el ejemplo que le puse, a veces la gente está hablando y se da cuenta, por ejemplo, la ley de la economía, que es la segunda, te dice, ahorra lo más posible. La segunda ley de la economía, que es la que más, a la que apelan, dice Martínez que si dejáramos las lenguas a merced de la ley de la economía, las reducirían a palabras monosílabas, diríamos topana, porque es más rápido decir topana que decir todo para nada. ¿Para qué? Para donde no es casual que sean las palabras más recurrentes, las que más se desgasten, porque son las que más se necesitan. Observen ustedes que las palabras de mucho uso, más recurrentes en la lengua, se van desgastando por la ley de la economía, de la ley del menor esfuerzo. Eso al margen de la pragmática, que la lingüística clásica ha obviado la pragmática. Porque si bien topa na y todo para nada dice exactamente lo mismo y lo entendemos, pero no es el mismo prestigio ni la misma impresión que deja que un profesor se haga no, porque topa na. Que diga, bueno, todo para nada y tal cosa. No deja, o sea, que también no nos vamos a entrar ahí para no alargar mucho de la gramática, pero dejada así la lengua, a merced de la ley de menor esfuerzo de la economía, se reduciría a su mínima expresión. Pero cuando los hablantes vemos que no vamos a ser entendidos, hacemos todos los malabares para que nos entiendan, reduplicamos. Y a los profesores sí sabemos de eso, que explicamos y volvemos a explicar. Y no estamos pensando en economía, nosotros estamos pensando en que nos entiendan. Y si hay que repetir, dar 10 ejemplos, los damos, porque el centro es que no se entienda. Aunque yo a veces pienso que hay profesores que trabajan para que no los entiendan, pero ya es otra cosa. Sí, los profesores no nos importa durar mucho tiempo porque estamos claros que el centro es que nos entiendan. Por ejemplo, en el español dominicano hay un desgaste de la S, tanto fonética como morfológica, o sea, la que tiene marca como plural, segunda persona, etcétera. Estaba hablando, oyendo la semana pasada a un pastor evangélico. Él decía que nos quedamos no quedamos en Santiago, o algo así, no quedamos en Santiago. Y él mismo se dio cuenta y nos quedamos en Santiago. Se dio cuenta que en ese momento había que pronunciar, y era un pastor evangélico, ya tú sabes, y los amables dialogueros, lo que ha dicho Orlando Alba, que la norma culta dominicana, los cultos, o sea, y ve yo y todos ustedes, porque este es un público culto, pronunciamos en media el 67% de las S, los cultos. Imagínense el pueblo, que no se ha hecho ese estudio, pero eso debe andar por un 2, un 3, un 4%. Solo en contextos urgentes lo pronunciarán.
como la palabra Dios, porque en todas las lenguas, las palabras sagradas tienden a conservarse. La palabra espíritu se mantuvo así con ese espíritu hasta el siglo XVIII, me parece, porque se temía, se cree como que se profanan por ese fetichismo que hay entre significante y referente, que se cree que es lo mismo. Tanto así que hay gente que no dan su nombre porque creen que le van a hacer brujería, porque creen que hay esa relación tan estrecha, etcétera. Y entonces, esas palabras sagradas, como y las tabúes se mantienen, y en el pueblo se va a mantener Dios, pero las otras no. Eso quiere decir que ahí está actuando la ley del menor esfuerzo, pero que cuando no se va, cuando no, o cuando se ponga en peligro la comprensión, la van a restituir. Y luego está una ley muy importante, que es la que sirve para la creatividad en la lengua, que es la ley de la analogía. Es probable que cuando Chomsky sentenció en su tesis doctoral que los hablantes de una lengua pueden producir oraciones nunca antes pronunciada ni nunca antes oída, se estaba llevando de la ley de la analogía. Una persona sin ir a la universidad, sin ir ni siquiera a la escuela, sabría cuando una oración es del español y cuando no es del español. Se dice mucho yo queriéndolo a ustedes, dialoguero dominicano república, dice, eso está raro, eso no, un analfabeto, eso está raro, eso no parece español, porque no está hecho de acuerdo a la analogía. De saber que la analogía es aplicar la experiencia a situaciones nuevas. En este caso, utilizar patrones lingüísticos ya aprendidos, ya internalizados a situaciones inéditas. Tanto así que si ustedes le dan una palabra cualquiera a un estudiante para que te forme un verbo infinitivo, te lo va a formar en ar, muy probablemente en ar porque él es la terminación que predomina, en er o en ir, sin que le teoricen mucho porque se ha dado cuenta que es la forma analógica. Yo diría que la ley de la analogía es lo que permite la creatividad en la lengua, es la que permite ir creando, es la que gobierna la morfología y la morfosintaxis en sentido general. Entonces, en base a esas tres leyes, uno diría, pero ¿y por qué no puedo yo, por la necesidad de ser entendido, hacer la distinción si eso gobierna todas las lenguas? Y diría, no, porque la ley de menor esfuerzo, sí, pero recuérdese que esa ley de menor esfuerzo es cuando no atente contra la claridad, la necesidad de distinción. Y si yo tengo que crear una palabra nueva, la creo como la crean los científicos, como la crean los técnicos, como la crean todos. Ahora mismo, la discusión que tiene el dueño de Facebook es cómo le van a llamar, porque Facebook es la compañía y a la vez una marca, es un producto, pero Facebook es como hasta ahora la sombrilla que abarca a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, Oculus, etcétera. Entonces, con esto se han planteado, ¿ustedes cómo le van a poner ahora? Meta. ¿Pero de dónde sacan ellos esos meta? De metaverso, una palabra nueva que han creado, metaverso, porque tuvieron necesidad, que es que ustedes oirán mucho a partir de ahora la palabra metaverso, porque hay toda una discusión de qué es el metaverso. Lógicamente, ahí está la ley de la analogía de universo y meta que ya existían. Y la palabra multiverso que ya existe, porque hay una teoría desde el siglo pasado de que si hay universos paralelos, si hay muchos universos, y hubo incluso un universo anterior a nuestro, porque si el universo se está expandiendo, que fue planteado por Hubble y por Lemaitre, antes que Hubble, incluso el obispo Lemaitre había planteado que el universo estaba en expansión. Ahora, dice, pero si el universo se está expandiendo, va a llegar un momento que ya no se expandirá más y se va a contraer y volverá al Big Bang. Y si eso es así, ¿quién quita que haya habido otros universos? O sea, ya hay toda una teoría sobre el multiverso y sobre esa analogía de multiverso,
Zuckerberg, el dueño de Facebook, ha creado bueno, él la tomó porque se apropió de ella, porque ya se estaba hablando de la posibilidad de universos paralelos. Entonces, universos paralelos al real, ¿no? A lo fático, como sería el mundo de la virtualidad, el mundo del ciberespacio, que sería una especie de multiverso. Entonces, suena mal, multiverso, suena lindo. Metaverso, suena una palabra impactante. ¿Existía? No, va a comenzar a existir pronto, porque entonces ellos pueden crear según las necesidades. Y así, si hay que crear palabras nuevas, si hay que crear morfemas nuevos en aras de la precisión, ¿por qué no hacerlo? Si esa es la ley, una de las leyes que gobierna las lenguas. Entonces, pero yo creo que además de razones, yo diría que lingüísticas, podríamos hablar de razones también de filosofía del lenguaje, de filosofía de vida. Dicen, pero la lengua no es estática, eso es un sí. En Civilización del Espectáculo de Vargas Llosa, él dedica 19 páginas a rastrear cómo ha variado la palabra cultura. 19 páginas y dice que todavía le falta, está inconcluso. Eso es un ejemplo de que todo está sujeto a cambio en la lengua. Si tenemos que hacer cambio en aras de la justicia, ¿por qué no hacerlo? Pero cuidándonos de que sean pertinentes, porque además la lengua desecha como el mar todas las basuras. Todos esos cambios, toda esta porquería que están en las redes, en esta pseudo canciones, toda esa basura, eso va a ser desechado dentro de 10 o 15 años, nadie se acordará de eso, porque la ley de la distinción también tiene que ver con la pertinencia, lo que no es pertinente se va, todo es impertinencia. Entonces, crear todos estos ruidos sin necesidad es para nada, porque la lengua lo va a rechazar lo que no necesita. Decía Pedro Antonio, yo decía relajando, yo no sé si él se ha dado cuenta que él es filósofo del lenguaje. En un libro reciente que tuvo la amabilidad de Milcíades, que se llama Mujer de Cristal y Luna, a mí me llamó la atención este pensamiento. Con la lengua, el hombre se apodera de lo que nombra, al punto que si algo existe y no tiene nombre, si no se coloca siquiera en la pretensión de un enunciado, en términos de la existencia humana, carece de existencia. Es un pensamiento profundo. Y eso tiene mucha repercusión en lo que estamos diciendo. Si la mujer no existe en el discurso, si la mujer es algo ahí subsidiario, ¿cómo ustedes creen que va a estar en la representación mental de las personas? Como algo secundario, sin mucha importancia. Los machos dominicanos pueden determinar. Es que la lengua es un laboratorio de ideas. La lengua es mucho más todavía de lo que hemos dicho, que es un sistema de comunicación, sí es todo eso. Pero la lengua es el laboratorio donde se construyen las ideas. La lengua es el continente de todos los significados. Por tanto, el continente es decir, que es parte del significante del mundo que nos rodea, no del mundo, no, de la aprehensión que hagamos del mundo, de la percepción que hagamos del mundo. Esas percepciones se elaboran. O sea, tenemos todos los mismos sentidos. Las sensaciones podrían ser iguales, pero las percepciones no. Ahí va a depender de una serie de factores, entre ellos de qué dominio, primero de qué lengua tengamos, después qué dominio tengamos de esa lengua, qué posibilidad. La lengua es vehículo de esas ideas. La lengua, ahí es que se construyen los estereotipos, por eso hay que tratarla con mucho cuidado. Hay que entender entonces. Yo he dicho otra vez, la lengua es el órgano, en sentido griego, órgano como instrumento, herramienta, es el órgano entonces del pensamiento, de las ideas,
de los estereotipos, de todas esas construcciones que van a gobernar nuestra forma, no solo de ver el mundo, sino de actuar en el mundo.